Guatevisión presenta. 5 de la mañana con 45 minutos. De esta manera iniciamos una edición más de BLM Noticias. Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando. Estamos finalizando ya el mes de enero y tenemos mucho por compartir con todos ustedes. Una mañana bastante fría. Estamos a 11 grados centígrados en la ciudad capital. Ya estaremos hablando de cuál será la situación climática que afectará el territorio, los diferentes departamentos y mucha información de lo que está sucediendo a nivel nacional e internacional. Así que rápidamente arrancamos con nuestros titulares. Hablamos de lo que sucede en Guatemala. Fuerzas de seguridad capturan a ex viceministro de Gobernación y exdirector de la Policía Nacional Civil por caso de corrupción durante el gobierno del Partido Patriota. Todo esto se convierte únicamente para que el que sea colaborador eficaz lo único que tenga es ver qué beneficios va a sacar él y no le importa. En el caso La Línea queda suspendida nuevamente la audiencia de fase intermedia por ausencia de Roxana Valdez. Exdiputado Mario Yáñez capturado por tráfico de influencias al pedir plazas de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social. Sin efecto la resolución por la cual la Corte Suprema de Justicia el 26 de septiembre del año pasado dispuso elegir a la abogada Silvia Patricia Valdés Quesada como presidenta del organismo. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejan sin efecto la elección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. La Comisión Pesquisidora por el caso Stalin podría tardar más tiempo en emitir informe por las escuchas de más implicados en el caso. En Noticias del Mundo, manifestantes dentro y fuera de Estados Unidos continúan registrándose en rechazo a medidas migratorias del presidente Donald Trump. Entre más temas del mundo, la canciller alemana Angela Merkel y el secretario general de las Naciones Unidas critican el decreto anti-inmigración de Estados Unidos. En Noticias del Deporte repasamos los goles de la tercera fecha del torneo de clausura, en donde hay nuevos líderes. Seguimos hablando de lo que sucede en materia internacional y es el Real Madrid el que da noticia, y es que aparentemente aprovecha los tropiezos de sus perseguidores. Hablamos del Sevilla y el Barcelona. Y seguimos hablando del mundo del espectáculo y usted recordará la película Gran Estafa. Bueno, ahora se viene la versión femenina y tenemos las primeras imágenes reveladas. 5 de la mañana con 49 minutos. BLM Noticias, hablamos de las relaciones de Guatemala con Estados Unidos. ¿De qué manera afecta a nuestro país las primeras disposiciones de Donald Trump? Hoy lo analizamos en BLM Noticias. Cinco de la mañana con 49 minutos. Tenemos que hablar entonces de esta situación, de qué manera está afectando estas resoluciones que el presidente de Estados Unidos, a menos de 15 días de haber llegado al poder, ha tenido entonces a bien tomar. ¿Qué es lo que sucede con el muro? Hoy nos estará acompañando el ministro de Relaciones Exteriores para poder analizar este tema, de qué manera nos afecta en manera comercial, en manera de inmigración y muchos otros temas que debemos conocer en torno a estas resoluciones. Recordemos la más reciente, como Donald Trump ha entonces dicho que esto será de una manera regular durante los próximos 3 meses. Él ha prohibido el ingreso incluso de ciertos personeros de países, y es que uno de los decretos que firmaba el presidente estadounidense Donald Trump confirma una de sus promesas de campaña. En primer lugar,
la construcción del muro en su frontera con México, pero ¿afectará esto a Guatemala? ¿De qué manera lo hará? El principal objetivo de esta construcción obviamente es evitar el ingreso de migrantes ilegales, drogas y criminales. Por ahora nadie sabe con exactitud cuánto costará, pero se estima que serán miles de millones de dólares. De acuerdo con diferentes estudios elaborados por institutos a nivel internacional, la construcción de apenas unos 660 kilómetros de la barrera costaría unos 11.400 millones de dólares. Tenemos que hablar también de la firma del TTP, las renegociaciones del NAFTA con México y Canadá, de qué manera afectará entonces a nuestro país en materia de comercio, en materia económica. Bueno, eso lo estaremos hablando hoy con el señor ministro de Relaciones Exteriores, que nos visitará en el estudio. 5 de la mañana con 50 minutos y tenemos que hablar de lo que sucedía ayer cuando capturaban a más exfuncionarios del Partido Patriota. Estamos hablando específicamente del sector de gobernación. Ayer conocíamos entonces cómo más exfuncionarios están vinculados con diferentes actos de corrupción y tenemos que hablar específicamente de algunos personajes. Nos referimos en primer lugar a Mauricio López Bonilla, quien ya está capturado, pero es ligado nuevamente a este caso, ministro de Gobernación durante el gobierno patriotista. Hablamos de Manfredo Vinicio Pacheco, ex viceministro administrativo encargado de firmar contratos, de Walter René Vázquez Cerón, director de la Policía Nacional Civil, y también de Anthony Giovanni Pivaral, que sustituyó a Edgar Camargo al frente del sistema penitenciario. El exministro de Gobernación Mauricio López Bonilla es señalado junto con una cúpula de abuso de autoridad por haber evadido la ley de contrataciones del Estado al arrendar vehículos blindados en 32.7 millones, con excepción cuando debieron hacer una licitación pública. Junto a López Bonilla es importante mencionar que son señalados entonces el ex ministro de esa cartera y también el exdirector de la Policía Nacional Civil. Los entonces funcionarios se basaron en los numerales 2 y 2.1 del artículo 44, que señala que no será obligatoria la licitación del arrendamiento con o sin operación de compra del inmueble, maquinaria, equipo dentro o fuera del territorio nacional. La investigación determinó que entre estos incisos no se puede arrendar vehículos, solo inmuebles, maquinaria y equipo. El informe del Ministerio de Finanzas señaló que los automotores están incluidos como medios de transporte. 5 de la mañana con 52 minutos, tenemos que hablar del clima a continuación y luego sí hablamos de las protestas que se están dando en torno a las acciones de Donald Trump. Buenos días, Lorraine. Buenos días, Verónica. Buenos días a todos en casa. Es momento de continuar con la información y precisamente vamos a iniciar platicando un poquito acerca del comportamiento del clima y este panorama que nos espera para el resto de esta jornada. Vemos que Guatemala amanece hoy con una temperatura actual de 11 grados centígrados y un frente frío y un sistema de alta presión que afectan gravemente el territorio nacional. Algunas regiones, por ejemplo la franja transversal del norte, que para estas 24 horas mantendrá leves lloviznas y leves lluvias en esa región. El occidente de Guatemala también presenta bajas en las temperaturas y estaremos así al menos para las próximas 24 horas. Vemos entonces que las posibilidades de lluvia específicamente aquí en la ciudad capital, esas sí se mantienen bastante bajas, solamente con un 10%. Los primeros rayos de sol empezarían a salir a partir de las 6 de la mañana con 29 minutos y el sol se estaría ocultando hoy a las 6 de la tarde en punto. Más adelante le vamos a estar indicando cuáles son las recomendaciones por parte de las autoridades debido a este frente frío y el sistema de alta presión que afecta el territorio nacional, cuáles serán las extremas para los próximos 4 días y las temperaturas para el resto de esta jornada en cada uno de los departamentos. Son las 5 de la mañana con 53 minutos. Recién estamos iniciando acompañados de todos ustedes con mucha información. Muy buenos días. Buenos días, Lorraine. Muchísimas gracias por esta información. Más adelante recorremos entonces Guatemala, sus departamentos y la información climática. Pero tenemos que hablar de lo que está sucediendo en el mundo y tenemos que enfocarnos específicamente en Estados Unidos y estas manifestaciones, dándole por supuesto la bienvenida y saludando al resto del equipo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días, feliz martes. Muchas gracias, tal, igualmente. Buenos días. Tal, buenos días. Es un gusto poder compartir con ustedes y sí, Igual. hablar de las manifestaciones que están dando en Estados Unidos luego de estas reformas al sector migratorio, específicamente en contra de países musulmanes.
musulmanes, Crista. Exactamente, tú bien lo mencionabas desde muy temprano, mucha información que tenemos que hablar de este tema y precisamente de las manifestaciones que se están dando, pues no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero y de diferentes formas. Recuerdan ustedes que Trump el viernes pasado, pues vetó durante 90 días la entrada de estas personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana. Además, cerraba las fronteras estadounidenses a todos los refugiados del mundo durante 120 días, mientras pues reforzaban la seguridad de Estados Unidos. Pues las personas no han aceptado estas medidas y obviamente han tenido sus manifestaciones pacíficas en todas las ciudades, pero Trump reafirmaba este lunes por su cuenta de Twitter la determinación de mantener este decreto y sostuvo que de las 325,000 personas que entraron el fin de semana por vía aérea a Estados Unidos, únicamente fueron detenidas 109, es lo que decía Donald Trump, que era un número mínimo a las personas que habían ingresado, pero bueno, los medios estadounidenses dicen que son todavía el doble del número que Donald Trump está diciendo. Hay un juego entre la prensa y también lo que Donald Trump está diciendo, pero bueno, esto también genera repercusiones en los países fuera de Estados Unidos, por ejemplo en el Reino Unido, que varios diputados dicen que necesita un debate urgente por parte del Parlamento. Mientras tanto, pues también en el Reino Unido vetaron la entrada de las personas de Estados Unidos, o sea que en respuesta a las medidas que Donald Trump está tomando, otros países también deciden tomar este tipo de respuestas y que al final creo que no se logra nada haciendo lo mismo. Así que bueno, vamos a ver en qué termina este tema. Sin duda alguna seguiremos hablando de esto. Muchas gracias, Crista. Un tema para analizar y que por supuesto también lo tocaremos hoy, que nos visita el ministro de Relaciones Exteriores en nuestro estudio. Estaremos hablando de cómo afecta entonces a nuestro país todas estas resoluciones y las diferentes acciones que está tomando Donald Trump en materia internacional. 5:56. Tenemos que hablar también del deporte, qué es lo que está sucediendo en el mundo. Pedro Chandeno, como siempre, nos pone en contexto. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, y este tema también repercute en lo que es el deporte, pasa exactamente lo mismo y bueno, esta vez pues toca a la NBA. El baloncesto pues también está en desacuerdo y bueno, lo que pasa es de que tienen pues bastantes atletas que son de otros países, especialmente de los 7 países que han sido vetados por Trump y pues sucede exactamente lo mismo, o sea, les trunca entonces pues bastantes programas como el que tienen del Baloncesto Sin Fronteras, donde se ve pues afectado. Aparte de pues también están en desacuerdo porque pues, muchos de sus jugadores entonces podrían ya no regresar, que dicen que sí, bueno, son 90 días, pero de todas formas pues sí, pues les afecta por estas medidas migratorias que tiene Trump. Y por ejemplo pues ya grandes basquetbolistas como Thon Maker y también pues Lul Deng de los Lakers, pues que son de Sudán, pues están bastante consternados por esto. Lo mismo pasa con LeBron James, que es una de las grandes figuras, e incluso también desde el banquillo, como los entrenadores como Greg Popovich, pues también están entonces en desacuerdo de qué es lo que está sucediendo. Y esto es pues la NBA, lo que se reporta en este momento, pero seguramente pues de demás disciplinas deportivas también pues van a poner el grito en el cielo. Hasta aquí en todos los deportes tenemos también pues en el noticiero un poco del fútbol nacional, también un poco del torneo, así que no se lo pierdan. 5:57 de la mañana, mucha información para usted en este martes bastante fresco, pero estamos listos para entregársela. Muchas gracias, Pedro, por la información. 5 de la mañana con 57 minutos y tenemos que hablar, sí, de uno de los temas principales de esta jornada y es la captura de más exfuncionarios del Partido Patriota y bueno, toda la información que tenemos al respecto. Agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores del Ministerio Público realizaron entonces la captura de Manfredo Vinicio Pacheco, consuegra, ex viceministro de Gobernación, y Walter René Vázquez Cerón, exdirector general de la Policía Nacional Civil. A ambos exfuncionarios se les señala de supuestas ilegalidades cometidas en el arrendamiento de vehículos blindados durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, se trata de 5 contratos administrativos de arrendamiento de 47 automóviles, los cuales suman más de 32 millones de quetzales. Estos se destinaron para el uso de diversos funcionarios del gobierno patriota. En este caso también se menciona al exministro Mauricio López Bonilla, que recordemos guarda prisión preventiva por el caso de la cooperacha, quien aprobó por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de esta contratación. Estaremos analizando este tema y por supuesto queremos compartir con todos ustedes lo que está sucediendo en las calles. Le damos los buenos días a nuestro compañero Alberto Cardona, que tiene información para compartir a esta hora. Buenos días, Alberto, ¿dónde te encuentras y cuál es la noticia a esta hora de la mañana? Buenos días, compañeros. Tenemos importante información
desde Cobán, donde nos hemos trasladado en la unidad móvil de Viva la Mañana, donde los vecinos de este sector pues han mostrado su preocupación ante la serie de hechos violentos que se han registrado durante los últimos días en este sector. Les podemos explicar que las extorsiones también ya comienzan a afectar a centenares de trabajadores, tanto de la economía informal como de las unidades del transporte extraurbano que circulan acá en Cobán. Las denuncias que han recibido las fuerzas de seguridad destaca que en el sector de Cobán pues están operando algunos grupos delictivos que se han trasladado desde la ciudad capital acá a Cobán para realizar este tipo de extorsiones. Los vecinos han explicado que ellos no estarán permitiendo que las pandillas generen todo este tipo de cobros ilegales, este tipo de cobros de extorsiones a los vecinos. Han afirmado que ellos estarían tomando la ley por sus manos. Desde Cobán, desde este sector, pues les informamos con las imágenes de mi compañero en cámara, Marvin Pérez. Yo regreso con ustedes, compañeros, como siempre, deseándoles muy buenos días. Muy buenos días, nuestro compañero Alberto Cardona, que hoy nos estará informando entonces desde Cobán, Alta Verapaz. Cuando son las 6 de la mañana retomamos el tema, esta captura a exfuncionarios del Partido Patriota. Y queremos saber qué es lo que usted opina al respecto y justamente por ello tenemos una pregunta del día. Pedro, adelante. Muchas gracias, Vero. Sí, la pregunta del día pues ya está activa para que usted ya empiece a usar nuestras redes sociales. Recuerde @guatevisión_tv y @vivalm_gtv. Un punto pues bastante importante también, según pues muchas noticias que suscitaron el día de ayer, y queremos saber cuál es su opinión. ¿Continúan capturas de exfuncionarios patriotas? ¿Cree que faltan más? Usted tiene dos opciones, sí o no. Recuerde entonces que los valores están a cero, poco a poco pues irán subiendo, pero siempre muy gracias por su participación. Y también pues si usted quiere etiqueta BLM capturan patriotas. Esa es entonces la pregunta del día. Estamos empezando el noticiero, mucha información para ustedes, así que esperamos que utilicen nuestras redes sociales para estar en buena compañía. Vamos con más. Y tenemos que presentarles a todos ustedes la portada de Prensa Libre, noticias nacionales e internacionales que resaltan a continuación. Prensa Libre presenta. ¿Y qué es lo que nos presenta entonces la portada de Prensa Libre? Lo compartimos con todos ustedes. Corte de Constitucionalidad ve ilegal la presidencia de la Corte Suprema. Suplente votó a favor de Silvia Valdés, quien fue propuesta por Stalin. Una fotografía que resalta a Otto Pérez Molina, que luce candado. Nuevo look notorio que estamos hablando del expresidente encarcelado al acudir a la audiencia del caso La Línea, el cual tiene un nuevo colaborador eficaz. Entre otras noticias, Portuaria Quetzal da luz verde a TSQ. Cuestionada entonces la terminal empezará a funcionar en cuanto se apruebe el reglamento. Y bueno, el legendario hallazgo del explorador. Hablamos del Templo 4 de Tikal, que fue descubierto en 1963 por Antonio Ortiz. Más noticias en el interior de Prensa Libre y resaltamos entonces los temas más importantes. Colaborador era quien daba paso a contenedores. Juez aplaza audiencia del caso La Línea porque Roxana Valdetti no asistió. Suman 3 los delatores del Ministerio Público. Damos vuelta de página para encontrarnos con más noticias y esta que resalta: la Corte de Constitucionalidad anula la elección de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, un tema que estaremos analizando entonces, qué es lo que sucedió en torno a esta elección y por qué deciden anularla. Más información para compartir con todos ustedes y la nueva acusación que se da entonces a estos exfuncionarios en contra de exministros. Cúpula de Gobernación cometió abuso, es lo que se dice en cuanto a estos altos cargos de seguridad. Los exjefes del Ministerio de Gobernación son señalados de evadir la ley de contrataciones del Estado. Seis de la mañana con 3 minutos, tenemos que continuar con más información y qué es lo que está sucediendo en el mundo. Portadas internacionales. Acompáñenme a repasar los titulares más importantes. Sin duda alguna, el tema que nos abarca en el plano internacional será lo que está sucediendo en Estados Unidos y por eso vamos a repasar la portada de New York Times. Allí tiene usted el titular principal: Trump despide a jefa de la justicia que lo desafió.
por la orden ejecutiva del presidente Trump sobre la inmigración. Mientras tanto, Donald Trump, el presidente, decide entonces despedir a la jefa de justicia que lo desafiaba y rechazaba la firma de este acuerdo migratorio. Entre otros titulares, hablamos de la crisis después de la negativa del líder interino a defender el orden sobre el viaje de los migrantes, y también dicen algunos ven una promesa mantenida en otra cara de la indignación. Por supuesto que tenemos otros diarios del mundo que repasar. Por favor, quédese con nosotros para conocer los titulares. 6 de la mañana con 4 minutos, tenemos que hablar de la realidad nacional de nuestro país y en este caso nos vamos a enfocar en un comunicado que enviaba nada más y nada menos que Alejandro Sinibaldi a través de redes sociales. Sí, Alejandro Sinibaldi, quien tiene orden de captura desde el 11 de junio del año 2016 por su supuesta participación en la compra de regalos onerosos al ex binomio presidencial Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti con dinero del Estado. En el caso conocido como la cooperacha, se pronunció anoche a través de Twitter. En este comunicado, supuestamente escrito por el exministro prófugo, señala que la CICIG está violando su derecho de presunción de inocencia al politizar, mediatizar, juzgar y sentenciar los casos, aunque sin aportar datos o razones del por qué se mantiene oculto en lugar de enfrentar a la justicia. Además, niega ser dueño de un hangar y de un helicóptero, aunque reconoce que sí lo utilizó, pero como un servicio rentado. Acepta ser propietario de 4 propiedades allanadas, más no de otras 8 que las autoridades le atribuyen. Alega que puede comprobar su origen de su patrimonio producto de su trayectoria empresarial, pero lo hará cuando haya condiciones adecuadas y no de inquisición. Sinibaldi, quien fue el ministro estrella del gobierno de Otto Pérez Molina y presentado como precandidato a la presidencia en septiembre del 2014, reclama que agentes de la CICIG supuestamente han amedrentado a empleados de sus empresas y considera violados sus derechos. A petición del Ministerio Público y la CICIG, un juzgado autorizó la inmovilización de 9 inmuebles, un helicóptero, 2 hangares relacionados con Sinibaldi y, una posible corrupción en su gestión en el INGUAT y el Ministerio de Comunicaciones. Cambiamos el ángulo de la noticia a esta hora de la mañana. Agentes de la Policía Nacional Civil e investigadores del Ministerio Público realizaron la captura de Manfredo Vinicio Pacheco Consuegra, ex viceministro de Gobernación, y a Walter René Vázquez Cerón, ex director general de la Policía Nacional Civil. A ambos exfuncionarios se les señala de supuestas ilegalidades cometidas con el arrendamiento de vehículos blindados durante el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina. De acuerdo con la Fiscalía contra la Corrupción, se trata de 5 contratos administrativos de arrendamiento de 47 automóviles, los cuales suman más de 32 millones de quetzales. Estos se destinaron para uso de diversos funcionarios del gobierno patriota. En este caso también se menciona al exministro Mauricio López Bonilla, que guarda prisión preventiva por el caso La Cooperacha, quien aprobó por medio de resoluciones ministeriales los términos de referencia de la contratación. El Ministerio Público tramita también la solicitud de antejuicio en contra del juez de paz, Anthony Pivaral, quien durante el gobierno de Pérez Molina fue director del sistema penitenciario. 6:07 minutos. En este caso, Walter René Vázquez Cerón, exdirector general de la Policía Nacional Civil, quien fue capturado por este caso de carros blindados, brindó breves declaraciones a su llegada a la torre de tribunales. En las mismas, él brinda ciertas referencias sobre su captura. Ponga atención. Preferiría dejarlo que siga su procedimiento. Lo que sí les puedo decir es que en algún momento ya me había puesto a disposición de las autoridades del Ministerio Público. El expediente, entiendo yo, es por un hallazgo que encuentra la Contraloría, pero que se plantea una denuncia. Ya habíamos estado presentándonos ante la Fiscalía. Solo confiamos en que el procedimiento que siga su curso. Estamos a disposición en cualquier momento y garantizando honestidad en todo momento. ¿El conocimiento de esos vehículos blindados quiénes estaban asignados? Era para uso de las autoridades superiores de la Policía Nacional. Y es que 4 son los antecedentes en los que exfuncionarios del Partido Patriota se encuentran involucrados en cuanto a la suscripción de contratos anómalos para arrendar vehículos blindados. Así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio Público a través de una conferencia de prensa. A continuación, los detalles de la implicación entonces de delitos que realiza la Fiscalía a los ahora ya capturados.
Las investigaciones se iniciaron tras una denuncia de la Contraloría General de Cuentas. 5 contratos, 3 del Ministerio de Gobernación, 1 de la Policía Nacional Civil, 1 del Sistema Penitenciario, con un total de 47 vehículos entre las 3 instituciones de 32.700.491,0 centavos. Los funcionarios involucrados en este caso buscaron la forma de darle legalidad a los contratos. Los vehículos blindados no pueden incluirse en ninguno de los rubros de maquinaria y equipo. La falta de licitaciones públicas motivó las capturas por abuso de autoridad. El exministro Mauricio López Bonilla cometió la ilegalidad por aprobarla a través de acuerdos ministeriales los términos de referencia de contratación por excepción, las ofertas y 5 contratos. La ruta del dinero es la segunda fase de la investigación que está en proceso. 3 ahora están bajo prisión preventiva y se pidió el antejuicio contra Anthony Pivaral, pues ahora funge como juez. Por otro lado, la audiencia de fase intermedia en el caso de La Línea quedó nuevamente suspendida. Ahora se debió por la ausencia de Roxana Valdetti, una de las principales implicadas en este caso. Sin embargo, el expresidente Otto Pérez Molina sí se hizo presente y esta vez con una nueva apariencia. Se la presentamos a continuación. La audiencia para determinar si 31 acusados deben enfrentar juicio en el caso La Línea por los señalamientos de defraudar al Estado quedó suspendida una vez más. La última vez en octubre del 2016 se suspendió por la excusa que presentaron los abogados de Otto Pérez Molina. Esta vez, el juez Miguel Ángel Gálvez suspendió la diligencia por la ausencia de Roxana Valdetti, que está en la audiencia del caso Lago de Amatitlán. El juez anunció que admitió a Juan Carlos Monzón y a José Guillén como colaboradores eficaces, por lo que ahora son 3 con Estuardo González Aliaseco, que ya figura como colaborador. Todo esto se convierte únicamente para que el que sea colaborador eficaz lo único que tenga es ver qué beneficios va a sacar él y no le importa llevarse por delante con una serie de mentiras y con una serie de cosas que no pueden ser comprobadas y que esperaremos en su momento que podamos desmentirlas. La audiencia quedó reprogramada para el 6 de febrero próximo. Bueno, y a su llegada justamente a Torre de Tribunales, el expresidente Otto Pérez Molina brindó declaraciones al respecto de las acusaciones que se realizan en su contra. Además, él aprovechó para dirigirse al presidente Jimmy Morales con el fin de aconsejarlo. Primero hay que decirlo que no se cumplen los tiempos procesales. Fíjese que si usted se da cuenta, y es lo que siempre se ha dicho, aquí lo que están haciendo es hacer detenciones sin tener suficiente investigación y después lo quieren atrasar todo para seguir investigando, pero mientras ya tienen a la gente detenida. Yo por lo menos no lo tenía por qué defenderlo porque no tenía acreditada ni nunca pudieron acreditar que la propiedad de ese helicóptero era mía. En la audiencia pública, como ustedes escucharon, el señor Jonathan Chávez dijo que él era el que había puesto el dinero y que ese dinero se lo debía a él, Juan Carlos Monzón. Así que yo no tenía por qué defender ese helicóptero, nunca tuve la propiedad del helicóptero, nadie la pudo acreditar y no puedo decir que el helicóptero nunca fue mío porque no fue así. Como yo lo he dicho siempre, el partido no es una persona. Afiliados al Partido Patriota habían más de 50,000 personas. Si ellos quieren hacer su lucha y quieren velar por sus derechos, están en toda la ley para hacerlo. Yo estoy totalmente separado, pues o sea... No estoy haciendo ningún esfuerzo para eso, ¿verdad? Pero habrán personas que si lo quieren hacer, pues están en su derecho para hacerlo, ¿verdad? Yo en todo caso lo que le diría al presidente Morales es que él es el que debe tomar las decisiones aquí en el país que le corresponden al Ejecutivo. No estarle consultando como lo ha estado haciendo a la CICIG. Ahora resulta que la CICIG es la que está metida en todo, hasta para un nombramiento de un ministro. Y ese llamado y ese consejo sí se lo puedo dar yo al presidente con la experiencia que tuve. Él es el que debe tomar sus propias decisiones, él es el que no debe permitir que haya injerencia, en este caso del embajador de Estados Unidos o del propio de la CICIG. Hace minutos continuamos con la información. Una orden de captura fue emitida en contra del exdiputado del partido líder Mario Yanes. La orden se ejecutó cuando fue citado en el juzgado sexto penal. Sin embargo, la audiencia no se realizó por la ausencia de su abogado defensor. Además, Yanes, rechazó entonces la auxiliatura legal del oficio que es brindada por la Defensa Pública Penal. El Ministerio Público pidió su captura por tráfico de influencias al pedir plazas de trabajo en el Ministerio de Desarrollo Social, además de haber solicitado láminas y escritorios para sus seguidores.
Bueno, hay una noticia que conocíamos entonces ayer. Magistrados de la Corte de Constitucionalidad dejaron en suspenso la elección de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ordena que se revise el proceso de elección. Justamente por ello, los magistrados tienen 2 días para realizar esta elección nuevamente. La sentencia que emitió se relaciona con un amparo en única instancia que planteó desde el año pasado la Fundación Mirna Mac en contra de la Corte Suprema de Justicia por la elección de la magistrada presidenta Silvia Valdés. Se dejó sin efecto la resolución por la cual la Corte Suprema de Justicia, el 26 de septiembre del año pasado, dispuso elegir a la abogada Silvia Patricia Valdés Quesada como presidenta del organismo judicial. La base del amparo radica en que la elección se realizó con la inclusión de un magistrado suplente para completar el pleno de los 13 magistrados que integran la Corte Suprema de Justicia, cuyo voto hizo la diferencia para que Valdés obtuviera la diferencia y debe acatarse de manera inmediata. En cuanto adquiera firmeza, comienza a correr el plazo de los 2 días para que la magistrada Valdés Quesada haga la convocatoria a pleno y se proceda de nueva cuenta a elegir presidente. Otro de los casos que conoció este día el Pleno de la Corte fueron los 2 amparos promovidos por la magistrada Blanca Stalin en contra de los magistrados Rafael Rojas Cetina y María Eugenia Morales de Sierra, dentro de las diligencias de antejuicio presentadas en su contra por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la CICIG. En ambos casos, las circunstancias no lo hacen aconsejable decretar el amparo provisional en esas acciones. En lo que respecta a este caso, la Corte de Constitucionalidad el día de hoy, por unanimidad, declaró denegar el amparo provisional solicitado. Bueno, tenemos que seguir analizando este tema y justamente para ello tenemos vía telefónica a Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho. Omar, muy buenos días. ¿Cuál es tu resolución? ¿Cuál es tu análisis en torno entonces a esta decisión que toma la Corte de Constitucionalidad? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días a todos. Empecemos por tener la claridad del tema en cuanto a la Corte Suprema de Justicia. Es el ente de máxima... el ente máximo superior en la Administración de Justicia Ordinaria. Está integrado por 13 magistrados por el plazo de 5 años. En este caso, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, que a la vez es presidencia del organismo judicial, es designada por sus miembros, es decir, que se reúnen los 13 magistrados y los 13 eligen a su presidente. Esa votación tiene que ser constitucionalmente establecido esto por 2/3 partes del total, es decir, que se necesitan 9 votos de los 13 magistrados. En este caso nos encontramos que hay 12 magistrados titulares y hay una vacante por renuncia del magistrado Douglas Chachal. La propia Constitución en el artículo 222 establece que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán suplidos por los magistrados de los tribunales a que se refiere el artículo 217, es decir, los magistrados de Corte de Apelaciones. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener presente? El criterio de la Corte de Constitucionalidad es de que si se realizan funciones administrativas no se puede utilizar al magistrado suplente y que por eso entonces la designación de la presidencia fue anómala. Ese es un criterio algo delicado porque la ley del organismo judicial, la ley de la carrera judicial y en especial la Constitución política no hacen una diferencia de su integración para funciones jurisdiccionales, es decir, por ejemplo, firmar una sentencia de amparo en el Pleno, o para funciones administrativas, es decir, aprobar, por ejemplo, su presupuesto. La función de elegir a su presidente no es ni una función jurisdiccional, ni es tampoco una función administrativa, es una función política. Es muy difícil hacer entender a los magistrados clásicos de que los órganos del Estado, cuando eligen a sus presidentes, están en un ejercicio político, porque el único apolítico constitucionalmente es el Ejército de Guatemala. Pero aquí la esencia del caso es la siguiente: la Corte acaba de sentar jurisprudencia, acaba de sentar un fallo en su amparo, en que no puede continuar la magistrada presidenta a cargo de la Corte Suprema de Justicia como titular electa, y que tiene que volver a realizar esa elección. El inconveniente con el que se va a topar el sistema es que de todos modos ella es la vocal primero, por lo tanto ella va a seguir ejerciendo la presidencia en funciones.
si la finalidad es que ella no fuera la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero ella está obligada a convocar a elecciones y el magistrado Douglas Chachal ya fue debidamente reemplazado por el Congreso de la República. Es decir, que ahorita hay 13 magistrados titulares, pero tenemos una magistrada que está en serios problemas con la Administración de Justicia, que por el momento sigue siendo magistrada. Entonces se va a realizar de nuevo esta elección, todavía con esta contingencia que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia, por lo cual yo no le veo que sea una gran ganancia para el sistema lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, pero es un antecedente bien interesante para dividir la función jurisdiccional de la función administrativa. Habría que estar alertas porque se va a volver a convocar a la elección y como sabemos hay división en los grupos dentro de la misma Corte Suprema de Justicia. Omar, dejando de lado el aspecto legal, ayer se manejaban diferentes versiones, se hablaba de un posible pacto de impunidad que podría existir entre Blanca Stalin y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia. Se hablaba también de un supuesto plan o una presión político-social dentro o fuera de la misma para depurar la Corte. ¿Qué opinas tú al respecto? Creo que todos los análisis son bien importantes, todos los análisis son fundamentales porque nos proporcionan elementos y es obvio, ya lo hemos visto con esta Corte Suprema de Justicia y con las anteriores, que muchos de ellos han llegado por un tráfico de influencias fuerte, pero yo siempre utilizo esta frase, la corrupción ha estado como diluida, o sea, cada grupo de poder tiene control sobre ciertos magistrados. El problema es que esa corrupción diluida se una. Ahorita estás viendo un ejecutivo que está con problemas, estás viendo un Congreso con serios problemas y estás viendo una Corte Suprema con serios problemas. Si estos tres llegan a encontrar un articulador, un operador de aquellos que saben mover hasta lo más oscuro del sistema, vamos a tener una lucha contra la impunidad muy fuerte. Bajo esa premisa, y si lo que se señala es que hay un pacto entre estas magistradas, el hecho de que se vuelva a elegir presidente de la Corte Suprema de Justicia, pues daría mucha tranquilidad, ya que el presidente de la Corte Suprema de Justicia tiene mucha injerencia dentro del propio sistema. Por supuesto, siguiendo siempre los análisis que muchos políticos o muchos comentaristas dicen al respecto. Definitivamente la presencia de Stalin, con esa necesidad de quererse quedar, a pesar de que su reconocida honorabilidad ya está en duda, le va a causar más problema. Pero veamos los escenarios. Puede ser que la magistrada renuncie, y si ella renuncia no se puede elegir, según la sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad, al próximo presidente de la Corte hasta que el Congreso no nombre. Habría que ir a revisar quiénes son los que quedan con posibilidades de poder ingresar a la Corte Suprema de Justicia y estar bien al tanto del sistema, como tú dices. Son momentos bien delicados, es una noticia fundamental para el sistema de justicia y hay que estar bien atentos. Muchísimas gracias, Omar. Estaremos esperando entonces lo que sucede en los próximos 2 días, el plazo que ha puesto la Corte de Constitucionalidad. Omar Barrios Osorio, director del Centro de Estudios de Derecho, con nosotros vía telefónica. Muchas gracias. 6 de la mañana con 22 minutos, salimos a las calles nuevamente y es la Villalobos la que da noticia, así que rápidamente nos enlazamos con nuestro compañero Julio de León. Él se encuentra en este lugar y nos comenta lo que está sucediendo en este punto. Buenos días, Julio, adelante, te escuchamos. Muy buenos días, Guatemala. Buenos días, compañeros en el estudio. Estamos nosotros ya ubicados en este ingreso de la Ruta del Pacífico, en la conocida cuesta de Villalobos. Desde hora de la madrugada teníamos información de un tráiler que obstaculizaba el paso debido a que quedó prácticamente volcado en esta parte sur de la ciudad capital. Ya en el momento de ingresar, cientos de vehículos pues tuvieron que atrasar su ingreso a esta parte de la ciudad. Sin embargo, como usted puede ver, ya la Policía Municipal de Tránsito del sector ha movilizado los obstáculos de esta ruta. Son los carriles, bueno, en realidad 4 carriles que van en sentido hacia la calzada de Hilar Batres y uno también que está ya habilitado en sentido contrario, dejando nada más uno en sentido de norte a sur en esta misma parte, que es precisamente el que ustedes pueden ver a esta hora de la mañana. Esta es información muy importante que tiene que ver con el tránsito vehicular. Como le repito, ya la cuesta de Villalobos se encuentra libre de obstáculos. Evidentemente, como podemos ver, la cantidad de vehículos es lo que afecta el paso para todos los que vienen desde la parte del Pacífico, desde la parte de Villanueva, que a esta hora de la mañana pues van hacia sus trabajos, hacia sus centros educativos y demás lugares de destino. Es la información que tenemos desde este punto. Por supuesto que nosotros seguiremos actualizando en el momento que surja alguna otra alerta desde este mismo sector para que usted esté muy prevenido, muy prevenida. Le deseamos, antes de regresar, un excelente día y por supuesto ustedes también, compañeros, vamos de vuelta al estudio.
Excelente, Julio, muchas gracias desde la Villalobos. Entonces, la información de lo que está sucediendo a esta hora de la mañana. Damos vuelta de página, las noticias departamentales a continuación. Tenemos que seguir hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta portada departamental de Prensa Libre para conocer sus titulares de esta mañana. Alarma contaminación de ríos en Esquipulas. Vecinos piden investigar a beneficios de café. Residentes señalan muerte de peces y vacas. Pobladores de Olopita, Esquipulas, Chiquimula se quejan de la sequía, mortandad de peces, olores fétidos y proliferación de zancudos, por lo que la contaminación de los afluentes desembocan en el río Lempa y que se presume es causada por los beneficios del café. Más adelante le vamos a estar dando más información de esta noticia, la puede encontrar también completa en Prensa Libre. Vecinos de Vistahermosa, Jutiapa, exigen maestros al Ministerio de Educación, esto debido a que sus hijos aún no reciben clases. Los padres de familia estiman que con ello puedan atrasarse en la educación que ofrece dicho ministerio y piden también la intervención del ministro para solucionar dicha problemática. El COCODA y la Directiva de Padres de Familia llegaron a Derechos Humanos a denunciar que sus hijos no tienen maestros en la escuela de Vistahermosa, por lo que exigen al Ministerio de Educación asuma la responsabilidad que le corresponde. Le hacemos el llamado es al director departamental que los mande maestro porque nuestros hijos se sienten muy tristes, especialmente ellos se sienten abandonados por las autoridades. Los manden el maestro para que nuestros niños aprendan el pan del saber porque es muy importante para ellos y nosotros lo que no queremos es que les pase algo a ellos. Derechos Humanos ha encontrado en las escuelas que hace falta escritorios, los programas escolares y lo más preocupante es que no tengan docentes. No solo no han llegado los libros, no han llegado los enseres, no ha llegado la refacción escolar, no hay agua, en unos lugares no hay baños, no hay escritorios y aún eso es peor, no hay maestros. Entonces, definitivamente necesitamos que el tema de la educación vaya tomando ya su cauce normal y que no se le siga violando el derecho a la educación a la niñez. Vale la pena seguir haciendo este recorrido por los departamentos, pero ahora lo hacemos con el contenido que usted nos envía a través del correo electrónico. Precisamente Mario Castellanos se hacía presente a través de esta red social, donde nos envía una fotografía que dice desde Suchitepeques, donde él puede apreciar ese pintoresco cielo que nos da nuestra Guatemala, ese paisaje que podemos encontrar en uno de los rinconcitos de nuestro país. Usted también puede formar parte de este segmento enviándonos su fotografía acompañada de un mensaje a través de hoycelebramos@gmail.com y de esa manera nosotros lo podemos hacer a usted parte de nuestro programa. 6:27 minutos, continuamos con más. Muchas gracias, Lorraine, y tenemos que recordarles a todos ustedes el tema central de este día, la relación que existe entre Guatemala y Estados Unidos y cómo esta podría verse afectada con las diferentes resoluciones que está tomando el nuevo presidente de este país. Hablamos de Donald Trump. Hoy nos estará acompañando el ministro de Relaciones Exteriores para poder hablar de temas importantes, estas nuevas resoluciones migratorias que se han tomado de una manera inmediata. También hablamos, por supuesto, de cómo podría afectar a nuestro país en materia de comercio. Sí, tenemos que hablar de cómo empresarios, algunos ven beneficio en las decisiones comerciales de Estados Unidos, sobre todo con el CAFTA, el NAFTA y las nuevas disposiciones del TTP. Eso se lo ha al volver en BLM Noticias, recordándoles por supuesto a todos ustedes que pueden participar en nuestras redes sociales cuáles son las preguntas que ustedes quieren que resolvamos con la compañía de, bueno, nada más y nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores, que en tan solo minutos estará entonces en nuestro estudio. Hacemos una pausa comercial, pero quédese con nosotros. Cuando regresemos seguimos analizando la realidad nacional y por supuesto las noticias internacionales en el mundo. Manifestaciones dentro y fuera de Estados Unidos continúan registrándose en rechazo a medidas migratorias del presidente Donald Trump. Además, la canciller alemana Angela Merkel y el secretario general de las Naciones Unidas critican este decreto anti-inmigración en los Estados Unidos. Esto y más al volver.